Buenas noches, edición número 391 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Normalmente estos programas que hacemos en el mes de enero, no vamos a engañar al público, por supuesto, son programas que grabamos los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, sobre todo para no perder la actualidad en una realidad que es muy dinámica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso este programa está siendo grabado los primeros días del mes de enero, y digo esto porque vamos a hacer un balance de lo que nos deparó el año 2012 en el plano internacional y, por supuesto, en las relaciones de otros países con la Argentina, y qué visualizamos para el 2013. Para eso tenemos con nosotros hoy a un especialista en el tema, además de ser un político que ha realizado una excelente elección en los últimos comicios electorales de Mendoza, Luis Rosales, analista internacional. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de algunos temas que produjeron un fuerte impacto a nivel internacional y, por supuesto, el rebote que han tenido en la Argentina. El plano internacional estuvo signado por dificultades económicas, sobre todo en Europa, particularmente en Grecia, Portugal, España y en Estados Unidos. También la situación del Asia merece, y de los países del Medio Oriente merece un capítulo especial. Muy brevemente, la situación en los países de la Comunidad Económica Europea, por los distintos niveles de actividad que los mismos tienen, regidos por una moneda común, el euro, hace de que muchas veces esas asimetrías se procesan de una manera distinta a la que se procesarían en países que tienen distinta moneda, o sea, a través de devaluaciones. Pero cuando hay una moneda común, como en este caso el euro, eso no es posible. Entonces queda la posibilidad que o bien la Comunidad Económica Europea termine integrándose y forme como una especie de Estado federal, por así llamarlo, o de lo contrario, que esas situaciones que ocurren con los países periféricos, con los países emergentes, se profundicen. Y esto lleva a que la situación sea particularmente delicada en aquellos países como particularmente Grecia. En Estados Unidos la reactivación no fue del todo lo esperado. No obstante eso, el triunfo de Barack Obama en cuanto a votos electorales, hay que hacer la diferencia con lo que son los votos populares, porque allá, como otrora existía en la Argentina, hay colegios electorales. Si bien fue exigua la diferencia que obtuvo el candidato demócrata sobre el candidato republicano, esto no impide a que ganara ampliamente en votos electorales. El colegio electoral, para los que la gente no, quizás los más jóvenes no saben cómo funciona, es que no se eligen directamente a los candidatos a presidente, sino a un colegio electoral. En el caso nuestro, el colegio electoral era por el sistema DONT. En el caso de los Estados Unidos, el que gana se lleva en un estado, se lleva a todos los electores. Entonces, pero evidentemente esta situación que nos hizo llenar de un poco de envidia lo que fue la campaña electoral, de envidia sana, por cierto, la campaña electoral americana, porque hubo un debate. Allá los candidatos no rehuyen, como en la Argentina, que el que va primero a las encuestas trata de no someterse a un debate. Allá no hay esas cadenas oficiales tan profusas. En la Argentina, dicho sea de paso, todo el mundo esperó una cadena oficial el 1 de enero, el 31 de diciembre, como ocurría normalmente con otros presidentes democráticos, por caso Alfonsino Menem o de la Rúa. No hubo esa cadena nacional que en otras partes del mundo es muy común, como un mensaje navideño, como un mensaje de fin de año. Acá la cadena nacional es siempre para denostar a los adversarios políticos. Nos llenó un poco como decía recién, de celos, porque los americanos tuvieron un rico debate donde se trataron con altura los dos candidatos, donde uno llamaba al otro señor gobernador, el otro señor presidente, no hubo insultos, no hubo agresividades, se debatieron ideas. Acá seguimos con la machacona cadena nacional hegemónica. El año finalizó para los americanos con el tema del acosados por el fantasma del abismo fiscal, que finalmente no se produjo porque sensatamente el Congreso americano, que no es dominado precisamente por los demócratas, votó una ley que impidió que la situación económica se agrave, pese a que los Estados Unidos tienen una deuda internacional muy importante.
En el Asia, mejor dicho, en Medio Oriente, los conflictos que se producen a diario entre Israel y Palestina están adquiriendo una tensión muy significativa. En Siria, los rebeldes que se oponen al gobierno son frecuentemente controlados, lamentablemente por masacres periódicas, y la primavera árabe que se vislumbraba en Egipto evidentemente no es lo que los occidentales esperaban que fuera. En cuanto a la situación en América Latina, creo que los dos bloques están muy claramente determinados. Por un lado, el bloque de aquellos países que no quieren perder el tren de la historia y que aprovechan el contexto internacional que le permite obtener jugosos réditos con los precios internacionales, con los commodities, que es el caso, por ejemplo, de Colombia, el caso de Perú, el caso de Brasil, de Uruguay, de Chile, y los otros, los que han caído en el populismo autoritario, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Cuba, y a esos cada día se acerca más la Argentina, que sigue pensando que las relaciones internacionales son fulito para la tribuna. Esto es, los temas, así como los norteamericanos cuando fueron a la elección se debatían los temas domésticos, en la Argentina parece que los temas internacionales sirven para denostar a otros países, para obtener un rédito mezquino, por cierto, y cortoplacista en el plano local. Lamentablemente seguimos perdiendo el tren de la historia, nos aliamos o tenemos simpatías hacia regímenes teocráticos como el de Irán. En un acto realmente llamativo, la Argentina está negociando con sus victimarios, que son los que claramente se vieron involucrados, según todas las investigaciones judiciales, en los atentados de la AMI y en la Embajada de Israel. Y creo que en algún momento tenemos que revertir esta situación. Esperemos que las elecciones de este año deparen un cambio significativo en el alineamiento parlamentario y esto tenga una repercusión en el plano internacional. Pero para hablar de estos temas, y por eso señalábamos la necesidad de aclarar que este programa está emitido en forma diferida, vamos a tocar un tema que nos concierne muy de cerca por ese alineamiento caprichoso que ha tenido en los últimos años la Argentina con el régimen bolivariano de Chávez y que hoy está pasando una situación de salud realmente complicada. Próximo ya al 10 de enero, que es la fecha que tendría que asumir su nuevo mandato presidencial. ¿Qué opinión te merece esto hoy? Bueno, primero, Jorge, coincidir con tu análisis de vuelo de pájaro que hiciste por el mundo. Parecías una ave migratoria yendo de continente a continente, pero bien. A mí me parece que hay un tema más de fondo que es cuando vos analizás el por qué Argentina termina con Venezuela y con Bolivia, hay algo de lo que vos decís, de simpatías políticas y coincidencias tal vez de procedimentales y una de esas de fondo entre los regímenes, entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner y después Cristina, pero también hay una cuestión un poco más compleja y profunda que nos tiene que hacer pensar muy intensamente en dónde queremos estar como país y cómo hacerlo. Porque la verdad es que la Argentina tiene una situación desde que Estados Unidos empezó a ser la potencia dominante del planeta, muy compleja con Estados Unidos. Tenemos un tema de fondo irresuelto con los Estados Unidos. Fíjate que se ha dado casi siempre en nuestra historia y a lo largo de todos los gobiernos, que es economías muy competitivas con Estados Unidos. Todas nuestras producciones son superadas por los Estados Unidos, o más o menos, o muy parecidas a los Estados Unidos, y por el volumen de ese país, el tamaño, el mercado interno, son superadas por los Estados Unidos. Entonces, tenemos conflictos de intereses en una gran cantidad de áreas. A diferencia de Chile, Perú, Colombia, que son muy complementarios con Estados Unidos, todo Centroamérica y México, y el Caribe. Venezuela no tiene problema con Estados Unidos porque es complementario, absolutamente. Puede darse el lujo Venezuela
de discrepar con Estados Unidos porque después le vende todo el petróleo. Y Estados Unidos en eso hace la vista gorda. Esto arrancó ya desde los gobiernos conservadores, fin del siglo XIX. Era muy difícil la relación. Era una relación muy tirante difícil. y la Argentina en ese momento era más importante y chocaba abiertamente en los congresos internacionales. Exactamente. Brasil, en cambio, ha sido más aliado de Estados Unidos, pero a nivel económico son más complementarios también, porque tienen todas producciones. Ahora se están volviendo competitivos, pero el Brasil tradicional del café, la banana y el azúcar era complementario con Estados Unidos. El café de la soja, el Brasil de la soja, la carne vacuna, el petróleo, el jugo de naranja, el petróleo, el acero y los aviones es competitivo con Estados Unidos. Entonces, nuestro destino está necesariamente vinculado al Brasil. Eso tenemos que entenderlo. ¿Qué hacemos con Venezuela? Y hemos hecho algunos negocios de corto plazo con Venezuela. Vaya a saber si negocios como país o negocios para los regímenes que gobiernan ambos países. Encontramos ahí una fuente para financiar nuestros desaguisados energéticos, que no tuvimos una política estratégica en materia de producción energética en los últimos años. Bueno, a Venezuela le sobra eso. Venezuela, en esa especie de padrinazgo continental que hace de sus regímenes aliados, a un costo importante, porque seguro, no te regala nada, nos proveyó lo que necesitábamos. Entonces me parece que en un país nuevo, en un país que piensa reposicionarse en este mundo absolutamente cambiante, afortunadamente se ha iniciado una época diferente a la de la hegemonía norteamericana. Y en ese nuevo mundo la Argentina tiene mucho que decir. Estableciendo una relación madura con Estados Unidos, pero entendiendo que tenemos conflictos de intereses y complementándonos, como siempre lo hemos hecho con Europa, en Europa que está decadente, hay que entenderlo, pero con los otros gobiernos emergentes o potencias emergentes del planeta no tenemos problemas, al contrario, somos absolutamente complementarios. Se ha vuelto a replantear el escenario internacional de forma que se parece bastante a aquella época de vacas muy gordas argentinas, cuando la potencia dominante era el Imperio Británico y la Argentina era el gran proveedor de lo que el Imperio Británico necesitaba. Seguro. Ahora China, India necesitan imperiosamente lo que la Argentina puede producir. No así los Estados Unidos, que realmente cereales no necesita, carne no necesita, la mayoría de nuestras producciones no las necesita Estados Unidos. Entonces se abre un capítulo muy interesante, pero tenemos que tener la suficiente inteligencia, serenidad, pensamiento de largo plazo, consensos internos para establecer políticas de Estado, para poder aprovechar esta coyuntura. Hemos desaprovechado estos 8 años, la verdad es esa. El viento de cola impresionante. Es como si en aquellos momentos de la gloria económica argentina, en vez de gobernarnos Avellaneda o Mitre o el propio Roca, y después el radicalismo, en vez de que hubiera pasado eso, nos hubiera seguido gobernando Rosas. La Argentina no hubiera aprovechado ese momento. Claro, una política autárquica, una política de cerrarse sobre sí misma. No lo hubiera aprovechado. Como la mayoría, muy buena la similitud. Como la mayoría de los países latinoamericanos no supieron aprovechar el momento increíble que tuvieron en aquel tiempo. Todos lo tuvimos. Lo tuvo Argentina, pero también lo tuvo Uruguay, también lo tuvo Chile, cada uno con sus materias primas, con sus productos. La Argentina lo aprovechó excepcionalmente y llegó a ser el país más importante por lejos de toda la región. Entonces, ahora hay que saber aprovechar porque el tren se va a pasar. Ahora, para eso es algo que acotaba Jorge. Hay que cambiar el concepto. O sea, la política exterior es algo importante y debe ser concebida de acuerdo a sus propias reglas, y no como una manifestación de la política doméstica. Claro, por ejemplo, nosotros parecíamos que porque hay un sentimiento, que es cierto, hay un sentimiento tanto a la derecha como a la izquierda, un sentimiento anti-yanqui, anti-norteamericano. Entonces pareciera que si uno sube a una tribuna política tiene que hablar mal de los norteamericanos para ganarse la simpatía de la gente. Es un absurdo, porque
realmente uno tiene que pensar que los países es para actuar en un plano de coordinación y no de estar enfrentados permanentemente. La cumbre de Mar del Plata. Exacto. Hicimos todo el trabajo sucio del chavismo. Lo denigramos al presidente de Estados Unidos en nuestra propia casa. Le sacamos la lengua. Así, ahí, adelante. Pero nosotros, como anfitriones. Sí, sí. ¿A qué costo? ¿Para qué hacemos eso? Mientras tanto, cuando el Air Force One despegaba de Mar del Plata, aterrizaba en Brasil y Lula lo invitaba a pescar al demonio Bush. Sí. Lula. Lula. No estoy hablando de Fernando Enrique Cardoso. Lo inventaba a pescar, no sé qué, cordializar de alguna forma. Lula no se prestó al mandato de Chávez para hostigar. No, Obama decidió, como consecuencia de todo esto, no incluir a la Argentina en su visita a América Latina, la única que hizo, por lo menos a Sudamérica. Ni siquiera en la campaña electoral se hablaba de la Argentina. Bueno, Obama no incluyó en la lista de países a visitar la Argentina. Ella se enojó tanto que lo mandó a Timerman a cortar con una tenaza la caja de herramientas del avión, una cosa Absurdo. En el marco de un convenio de asistencia, de defensa, la caja de herramientas con un alicate, no sé, con un alicate, una escena penosa. sacando una jeringa antigua, no sé qué estaba pasada, una cosa. Eso no es gratis. Bueno, eso no es gratis. Por intentar obtener algún beneficio muy cortoplacista, electoral, en la provincia de Entre Ríos, creo que en el municipio de Gualeguaychú, casi rompemos relaciones con Uruguay. Con Uruguay, cuando un estadista tiene que ponerse muy por encima de todo eso. Entonces, todo eso no es gratuito. Las relaciones con Chile, cuando no convenía, el acuerdo del gas, chao, adiós Chile. Bueno, es muy complicado ser vecino de Argentina en este sentido. Entonces, a mí me parece que la asignatura pendiente de la Argentina de los próximos años es rápidamente hacer los deberes para reposicionarnos a nivel internacional. Seguro. Porque el tema nacional, me parece que si hay un cambio de gobierno en el 2015, no va a ser tan complejo. No estamos en el 2001, las cuentas no están tan mal, están complicadas, pero no están tan mal. Con un buen ministro de Economía tal vez eso pueda ordenarse. Lo que va a costar va a ser recomponer las relaciones de Argentina con todos. Porque de alguna u otra forma en estos 8 años, 12 o 10, no sé cuánto van, se han ido dañando con todos. Con Estados Unidos de Bush, con Estados Unidos de Obama, con México por cuestiones comerciales, con Brasil más o menos, con Uruguay, con España ni qué hablar, con Israel ni qué hablar. Tenemos relaciones complicadas con todos y una imagen, un posicionamiento internacional que deja mucho que desear. Pausa. No quería hablar. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Hace algún tiempo en este programa, Luis, dijiste algo que todavía hoy resuena en nuestros oídos y que cobra vigencia. Hiciste un símil. La verdad que cuando hablabas de la Argentina y Estados Unidos, yo me acordaba de que en algún lado había leído que allá por el año 20, del siglo pasado por supuesto, se visualizaba como que la gran potencia de todo el hemisferio sur iba a ser la Argentina y la gran potencia del hemisferio norte, Estados Unidos. Quedamos lejos. Pero bueno, la realidad es, como decía Ortega, somos lo que nos pasó. Claro. Entonces, vos dijiste algo en un programa que me gustaría reflotarlo, que es hacer una similitud en lo que es Canadá para Estados Unidos con lo que seríamos nosotros respecto a Brasil. Claro, hay que ser Canadá. Claro. No es automático que uno es Canadá.
uno puede ser al lado de una potencia también México. O Cuba, si vos querés, también está al lado de Estados Unidos, digo. Podés ser lo que quiera ser. Ser Canadá, lo que pueda ser. Claro, ser Canadá significa tener el mismo nivel de vida de la potencia, con mucho menos costos y sacrificios que la potencia. Los canadienses no tienen ejércitos, que andan... Si hay un secuestro de un avión, pasaporte norteamericano, adentro, pasaporte canadiense, lo liberan. No vienen cadáveres en bolsas, no tienen un gasto público gigantesco para mantener tropas en todo el planeta, etcétera. Y tienen el mismo nivel de vida que los norteamericanos. O sea, no está tan mal ser canadiense. Te diría que tal vez superior. Porque la calidad de vida es extraordinaria. No está tan mal ser canadiense. No está tan mal ser holandés. ¿Para qué hay que ser alemán? O ser belga, o ser... ¿Por qué tenés que...? Bueno, estaba bueno ser la potencia del planeta, pero no nos salió. Tal vez ahora tengamos que... Y ahí en ese entendimiento y en esa conformidad, tal vez logremos ser después una potencia, porque tenemos una potencia dormida sobre el territorio, la población, etc. Ahora, no es nuestro momento en este sentido para salir a ganarle al Brasil. No vamos a poder ganar al Brasil. El mundo ha decidido que el mundo le ha dado al Brasil 2 de los premios que se le da solo a muy contadas naciones, que es las Olimpiadas y el Mundial juntos. Seguro. Eso 14, es muy fuerte. 14 y 16. Eso es muy fuerte. Eso se lo dieron a España cuando España pasó a ser la estrella de era la Europa pobre que se enganchaba a la Europa rica. Ahora tal vez no se lo daría. No, ahora no se lo darían. Se lo dieron a Corea, cuando Corea marcó el ingreso al club, y ahora es la 8ª o 7ª potencia mundial, Corea. Se lo han dado a muy pocas naciones, a las naciones desarrolladas, obviamente. Brasil nos va a costar mucho. Vamos a tener que empezar a entender que, así como nos molestaba, por ese orgullo argentino, tener que ir a rendir cuentas a Washington, vamos a tener que, no sé si ir a rendir cuentas, pero coordinar por lo menos con Brasilia. Y los brasileños son imperiales, son muy imperiales, lo fueron siempre. Ahora con más espalda lo van a hacer más. Entonces tenemos que empezar a entender cómo convivir en esta zona del planeta que nos tocó. Osvaldo. Yo quería volver al tema que habíamos iniciado el programa, el de Venezuela. Yendo no a ese análisis tan amplio que hiciste vos y estratégico, sino a lo más coyuntural. Hoy estamos grabando un 2 de enero. Sí. La salud de Chávez sabemos que está muy deteriorada y todo indica que su enfermedad es terminal. De manera que cuando este programa se difunda no sabemos qué es lo que habrá pasado. Y ahí se abre una serie de interrogantes sobre el proceso político venezolano que veníamos comentando con vos antes de que se iniciara el programa. Bueno, el gran interrogante es si hay peronismo sin Perón. Parece que lo hay. Chavismo sin Chávez, ¿habrá? Estos regímenes que se construyen a partir de la idolatría absoluta de un ídolo, de un solo personaje, el personalismo total, tienen como contrapartida que muchas veces cuando desaparece, porque, y esto es un dato que hay que tener en cuenta, nadie es inmortal, ni Chávez. Seguro. Ni Chávez, pero bueno, fíjate vos lo que les cuesta asumirlo. Pobre Chávez, es horrible lo que le pasó. A los 58 años, un hombre muy joven y con toda la energía, es horrible lo que le pasó. Pero... está dentro. Bueno, Chávez, algún día iba a pasar. Es decir, no podés decir en medio de la campaña electoral, sabiendo, porque es casi seguro que sabía, ya está, le gané, lo vencí, la fuerza y la voluntad. Bueno, ¿habrá chavismo sin Chávez? Si hay chavismo sin Chávez, ¿quién lo va a encarnar? Por lo menos hay 2 facciones muy marcadas, una del vicepresidente designado a dedo como corresponde al régimen o al sistema político vigente en Venezuela por el propio Chávez, que es Nicolás Maduro, procastrista, tan procastrista que está gobernando en estos días desde La Habana. Sí, es muy fuerte. La atención porque... No es poco eso. Está porque está el comandante ahí, enfermo, en su lecho terminal, tal vez de muerte, pero debería estar en Caracas gobernando. Ahora, dicen algunos que entienden que hay ciertos riesgos de que en Caracas pueda haber conspiraciones para Maduro. Entonces,
Maduro está protegido en Cuba. Por otro lado, la Constitución venezolana establece que si Chávez no asume el 10 de enero, lo tiene que reemplazar Diosdado Cabello, que es el otro hombre fuerte del régimen, el presidente del Congreso venezolano, de la Asamblea, que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí hay dos, y no es tan procastrista, entonces hay dos tendencias importantes. Se pondrán de acuerdo porque la Constitución establece que hay que llamar a elecciones a los 30 días después del 10 de enero. ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Habrá un candidato único del chavismo? ¿Habrá que esperar roces, peleas o más? Porque estos regímenes muchas veces resuelven de una forma, al no haber el sistema, tal vez lo resuelvan de otra manera. Y del otro lado, ¿se repetirá el fenómeno de la unidad detrás de Capriles o no? Entonces, ahora, ¿qué está en juego? Está en juego la presidencia de Venezuela, que es importante, pero además el liderazgo en la región. Chávez es quien controla prácticamente varios países de la región, por lo menos Nicaragua, Ecuador, Bolivia y algo Argentina, con su ideología y su... y además controla infinidad de movimientos políticos que no han llegado al poder, pero que son minorías importantes en cada país. Es muy influyente en la región. Entonces está en juego ese liderazgo. ¿Quién va a llenar ese vacío? ¿Correa? ¿O será Ortega? ¿O Evo? ¿O Cristina? Las instituciones, bien, gracias, ¿no? Bueno, hay un liderazgo vacante que va a quedar, el antiimperialismo norteamericano. Seguro. Que da. No, digo, pero cuando uno ve estos liderazgos tan mesiánicos, que uno dice las instituciones, en lugar de dar contención a esto, parecería que estos líderes populistas se ponen por encima de esas instituciones y las avasallan. Bueno, ¿no? Es así. No debería haber sido candidato Chávez. Claro. Con todo respeto, no debería, porque en esas dicen algunas fuentes médicas que si él hubiera atendido, él eligió una solución de corto plazo para aparentar estar bien en detrimento del mediano y largo plazo. Y esto los médicos te lo dicen, usted puede estar bien ahora, con mucho corticoide, da la sensación, pero esto tiene una vida muy corta. Duro hasta octubre y me parece que sí. Bueno, ponga. Los populismos siempre eligen en presente en detrimento hasta en su propia salud. Hasta en su propia salud. Como decía Luis XIV, ¿no? Después de mil diluvios. Bueno, ¿qué pasa si... A ver, ese es el problema. ¿Cuál es el problema que Venezuela la gobierne otro partido? ¿Cuál es el problema? Si el chavismo hizo cosas tan buenas, lo volverán a elegir. ¿Por qué tiene que ser siempre el único, eterno, permanente, reelecto y requete contra reelecto? Muchísimas gracias, Luis. Lamentablemente, como aquí, también el sueño de Cristina eterna. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.